Bienvenidos de nuevo al podcast de Aplica. Hoy tenemos el privilegio de estar con una psicóloga clínica, Ana María Alzate. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Santiago. Qué bueno. Pues el día de hoy queremos hablar contigo sobre algo muy específico que sentimos que las personas sufren hoy en día en entrevistas, en sus procesos personales, en la presión que sienten al desarrollar sus metas, objetivos, y eso es la ansiedad. Entonces, empecemos por las cosas simples. Explícame cómo definimos y qué es la ansiedad. Bueno, Santiago, lo primero aquí es entender que la ansiedad no es una debilidad, no es un problema o un defecto de personalidad, sino que la ansiedad es una emoción. Y como toda emoción, al igual que la tristeza, la alegría, la ira, pues tienen una función, ¿cierto? En este caso, la ansiedad tiene una función evolutiva y lo que hace la ansiedad es prepararnos, es encender esa alarmita para decirnos, hey, pilas, hay un peligro, entonces nos prepara como para ese momento de lucha, para protegernos, ¿cierto? Te quería preguntar, entonces, si el cuerpo se prepara a sí mismo, la ansiedad pues alerta al cuerpo para eso, porque hay personas que pueden sentirse ansiosos sin razón aparente. Ok, bueno, esto de que algunas personas suelen sentirse ansiosos sin razón aparente es algo que suele aparecer mucho en consulta, ¿cierto? Entonces viene una persona a mi consulta y me dice generalmente, Ana, siento como esta presión en el pecho, me siento nerviosa, a veces me cuesta respirar, no puedo dormir bien, pero todo en mi vida va bien, ¿cierto? Todo en mi vida está normal. Generalmente esto pasa porque a veces desde afuera puede verse como muy normal, como que tu vida estuviera en orden, tienes un trabajo estable, eres exitoso, aparentemente todo está en orden, pero internamente pueden estar sucediendo algún tipo de asuntos que pueden darnos esa señal de que no todo está en orden, ¿cierto? Ahí es cuando nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo está muy sobreactivado, porque esto generalmente la ansiedad puede darse por asuntos no resueltos, por emociones no expresadas. Entonces, algunas veces es como si la ansiedad apareciera como una forma de darle palabras a eso que no hemos sabido expresar en palabras, ¿cierto? Eso que no hemos podido expresar de una manera más funcional. Entonces no es que aparezca sin una razón aparente, es que a veces de pronto no vemos de frente o de pronto queremos evitar esas razones por las que nos estamos sintiendo ansiosos, por las que nuestros cuerpos se están sintiendo muy sobreactivados, por la que estamos respirando de pronto muy agitados, a veces nos cuesta mucho respirar, a veces nos cuesta dormir. Entonces lo primero es entender eso, ¿cierto? Aquí lo que se hace es empezar a ayudar a la persona a descubrir, y la idea es que todos, si de pronto estamos pasando por un momento de ansiedad, que podamos entender que una manera de atravesar por esa ansiedad es entender y ver ese trasfondo que de pronto puede haber detrás de esos síntomas ansiosos. Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en el momento en el que estemos atravesando un momento donde sintamos que estamos teniendo, por ejemplo, ataque de ansiedad, un episodio de esos? ¿Qué síntomas, por ejemplo, son los que más lo disparan? Por ejemplo, el no poder respirar, ese tipo de cosas. ¿Y qué debería hacer uno? Bueno, si nosotros estamos atravesando por un trastorno, por un ataque de pánico o ataque de ansiedad, lo primero es no intentar resistirnos a esos síntomas, ¿cierto? Porque a veces cuando estamos atravesando por esos síntomas, lo que queremos es evitarlo, es quitárnoslo de encima, porque pues es una sensación muy incómoda, son síntomas muy incómodos, ¿cierto? Pero lo primero es eso, no resistir, porque resistir la ansiedad equivale a luchar como con las olas del mar, ¿cierto? Entonces luchamos con esas olas del mar y generalmente nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, y cuando hacemos eso, lo que hacemos es que el miedo y el miedo a esos síntomas y la misma ansiedad crezca, ¿cierto? Entonces es como intentar atrapar el viento con las manos, por así decirlo. Es algo imposible, es algo imposible. Eso en primer lugar. Lo segundo es aceptar esos síntomas, ¿cierto? Como no vamos a resistirlos, vamos más bien a aceptar, listo. Estoy sintiendo ansiedad, pero para eso tenemos que conocer antes cómo se evidencia que estoy ansioso en mí, ¿cierto? Claro.
generalmente, como les dije anteriormente, se puede evidenciar entonces no solamente tiene que ser síntomas muy intensos, sino que también se puede ver cuando yo me siento muy irritable, cuando me está costando dormir, cuando estoy comiendo mucho, comiendo menos, o se puede ver también, puede estar como disfrazado de ese tipo de síntomas, ¿cierto? Entonces, en medio de aceptar, no resistir, lo segundo es conectar con nuestro cuerpo. Generalmente cuando estamos muy ansiosos estamos aquí en nuestra mente, entonces estamos muy fusionados con eso que estamos pensando y generalmente esos pensamientos suelen ser muy catastróficos, muy negativos y son muy enfocados a y si me va mal en este proyecto, y si mi casa se incendia, y si, ¿cierto? Entonces, lo tercero es conectar con nuestro cuerpo. ¿Y cómo conectamos con nuestro cuerpo? Una manera de hacerlo es ser consciente de nuestra respiración, ¿cierto? A veces bajar a nuestro cuerpo y fijarnos en que estamos respirando de manera agitada y empezar a respirar de manera más pausada puede ayudarnos a disminuir esos síntomas ansiosos. En ese conectar con nuestro cuerpo también puede ayudarnos a conectar con nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, conectar con cosas que estoy viendo y empezar a nombrarlas, conectar con cosas que puedo tocar y empezar a tocarlas, con cosas que estoy oliendo, incluso, ¿por qué no?, escuchando o sintiendo el sabor de algo, ¿cierto? Eso me ayuda como que a romper ese ciclo de pensamientos catastróficos y a desviar mi atención a esas sensaciones corporales. Perfecto, súper claro, súper interesante. Yo ya lo había escuchado, por ejemplo, el tema de cuando uno está atravesando uno de estos episodios es mencionar 3 o 4 cosas que puedo ver, que puedo tocar. Totalmente, exactamente. Y a eso es a lo que vamos, Santiago, a anclarnos con el momento presente a través de eso que tú ves, que tú oyes, que tú sientes y eso que tú puedes saborear también. Muy, muy interesante. Y entonces, transicionando, por ejemplo, un poco ya a nivel más profesional en el área laboral, la gente, pues, en Colombia, nuestros seguidores que nos siguen, ¿cómo afecta la ansiedad esa vida adulta y laboral? Pues en la vida adulta a veces, no siempre, se ve con crisis o ataques de pánico porque también suele verse mucho lastimosamente, pero eso pasa mucho cuando nuestro sistema o nuestro cuerpo nos ha dado tantas señales que él dice, bueno, tengo que sacar por algún lado este tipo de emociones que estoy sintiendo, ¿cierto? Pero en nuestra vida laboral puede verse como que a veces llegan a consulta también diciendo estoy pudiendo con todo y Claro. me está yendo súper bien, pero siento cuando llego a mi casa me siento muy cansada, muy agotada, como si tuviera un peso en mis hombros, ¿cierto? Entonces a veces en la vida adulta, en la vida laboral, se ve disfrazada como que llego a mi casa y no me desconecto totalmente de mi oficina, o a veces también la sociedad nos exige mucho ser productivos, ¿cierto? Entonces esa misma de pronto esa misma presión frente a ser productivos nos lleva también a dar de más, a sobrepensar de más, entonces ahí se puede verse también la ansiedad, ¿cierto? Aquí lo importante es, como nos han enseñado también socialmente, que podemos con todo y que tenemos que poder con todo, pues eso también nos puede llevar a costar pedir ayuda cuando lo estamos necesitando, ¿cierto? Entonces yo me estoy sintiendo ansioso y reconozco que estos síntomas me están quitando mucho mi tranquilidad, pero pues como me han enseñado que yo puedo con todo, claro, eso puede ser una muestra de debilidad y la verdad es que no es así. También la vida adulta viene cargada de muchos factores que pueden detonar o pueden ser incluso ansiosos, ¿cierto? El tema de ser exitosos, el tema de ser productivos, el tema de tener un trabajo estable, todos esos son factores, el tema de tener una buena economía también, de sostener vínculos, son factores que a la larga van generando de pronto autoexigencias y presiones de más que pueden pues empezar a detonarnos una ansiedad, ¿cierto? El asunto aquí, como lo decía anteriormente, no es que sintamos ansiedad, el problema no es sentirlo, porque como dije antes, pues es muy válido y es muy
es muy funcional además sentir la ansiedad, ¿cierto? Porque por ejemplo cuando tú vas a una entrevista laboral, por ejemplo, vas a presentar un examen de la universidad que para ti es muy importante, un proyecto en tu trabajo, pues normalmente esa ansiedad puede activarse un poquito, ¿cierto? Pero es normal, eso te prepara como para que te actives en pro de eso que va a pasar. El asunto aquí es que de pronto esas autoexigencias que tenemos constantemente en la vida adulta y en la vida laboral pueden ir machacando mucho, y a medida que van llegando esas emociones, de pronto la frustración, de pronto la tristeza, de pronto un montón de situaciones, un montón de emociones que pueden surgir y que es normal que surjan en el ámbito laboral en la vida adulta, las vamos como reprimiendo, como arrinconando donde no sea tan incómodo, porque no es chévere sentir esa tristeza. Entonces cuando empezamos a reprimir todo este tipo de emociones, pues ahí es cuando llega la ansiedad de una manera desproporcionada, y nuestro cuerpo empieza a hablarnos, más bien no a hablarnos, sino a gritarnos muy fuertemente como una señal de decirnos: hey, pilas, ponme atención, pues hay algo en tu vida que necesita atención. Muy interesante, pues, por ejemplo, como el cuerpo es capaz de decirle a uno: necesitamos una pausa, necesitamos procesar ese sentimiento, necesitamos sacarlo, necesitamos hacerlo. Y muchas veces en la vida de las personas es en esa parte amorosa, ¿cierto? En esa relación personal y única que uno tiene con su pareja, que es una experiencia totalmente diferente a todas las relaciones que tienes. ¿Cómo afecta la ansiedad esa parte amorosa de cada ser humano? Bueno, la ansiedad, además de ser profundamente corporal, porque se manifiesta mucho en nuestro cuerpo, también se mete en nuestras relaciones, y a veces nuestro cuerpo entiende mucho antes de que nuestra mente pueda entenderlo y procesarlo, ¿cierto? Entonces en nuestras relaciones puede verse, los síntomas ansiosos puede verse como el tema de una hipervigilancia constantemente frente a mi pareja. Entonces puede activar síntomas ansiosos que tienen que ver con esa percepción o con ese miedo al abandono que yo puedo tener, y me puede volver una persona hipervigilante. Entonces constantemente le estoy preguntando a mi pareja: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O empieza también esa ansiedad a hablar, y bueno, si mi pareja no me respondió es porque ya no me quiere, ¿será que me quiere terminar? ¿Será que me va a abandonar? Y tiene también mucho que ver con esos estilos de apego que hemos tenido desde pequeñitos, ¿cierto? Entonces esos estilos de apego, que generalmente pueden ser inseguros, nos activa corporalmente, y en nuestra mente empieza a maquinar un montón de películas, por así decirlo, o un montón de pensamientos negativos en torno a eso que puede estar pasando, que generalmente es un panorama que no es real. Eso es algo también muy importante para hablar de la ansiedad. Generalmente nuestro cuerpo, esa sobreactivación corporal, se activa frente a amenazas que no son reales. Entonces ahí es cuando se convierte en patológico, cuando nuestro cuerpo se sobreactiva frente a esas cosas que generalmente están aquí en nuestra cabeza. Entonces en las relaciones, además de verse así, también puede verse como ese miedo a establecer el vínculo. Entonces, como tengo miedo y me da miedo y me pone ansioso estar en un vínculo con alguien, pues entonces mejor evito ese tipo de vínculo, ¿cierto? Entonces también se puede ver reflejada de esa manera, desde los dos extremos. Me puede volver muy hipervigilante o me puede volver muy evitativo frente a esos vínculos. Entender cómo se convierte en algo patológico progresivamente, porque me imagino pues de que es un proceso a lo cual, por ejemplo, se vuelve un círculo vicioso donde uno va entrando constantemente. Entonces tengo una pregunta: cómo la ansiedad pues pasa de ser un momento donde el cuerpo simplemente prende alarmas o pide como una pausa, y cómo transiciona y se convierte en un trastorno? La ansiedad normal a la ansiedad patológica pues pueden haber cambios, ¿cierto? Como les dije, la ansiedad normal se activa generalmente en situaciones que tendrían por qué activarse, ¿cierto? Tienen su funcionalidad. Se convierte en patológico cuando esta alarma constantemente está encendida en nuestro cerebro. Entonces, generalmente las personas que sufren de ansiedad o que tienen síntomas ansiosos terminan su día muy agotados, terminan su día muy fatigados, claro, porque su cuerpo
está constantemente en estado alerta y en estado de defensa, como si se tuviera que defender de algo. Entonces ahí es donde se convierte en un trastorno y se convierte en algo patológico. Se convierte en algo patológico porque la intensidad y la frecuencia con que ocurre esos estados de alarma, esos estados de sobreactivación del cuerpo son muy constantes. Y también cuando empieza a interferir en varias áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en varias relaciones pues que son importantes para nosotros. Entonces tiene mucho que ver con esa intensidad, con qué frecuencia, cada cuánto mi sistema nervioso está sobreactivado, cada cuánto estoy sintiendo esa sintomatología, si me está costando dormir muy seguidamente, si constantemente me está faltando el aire, entonces ahí se convierte en algo patológico. Como tú decías, Santiago, es algo que empieza muy progresivamente, ¿cierto? Entonces la ansiedad no es que empieza de una vez con una crisis o con un ataque de pánico, sino que empieza de una manera, no sé, hoy de pronto normalmente duermo 8 horas, hoy empecé durmiendo 3 horas menos y generalmente empiezo con mucha rumiación. ¿Y qué es esa rumiación? Como ese repetir y repetir en nuestros pensamientos un montón de cosas o la misma situación, puede ser a través de experiencias pasadas o experiencias futuras que pueden venir que mi cerebro dice que son peligrosas o que pueden terminar muy catastróficas. Entonces básicamente así. Hay algo muy importante, Santiago, y es que la ansiedad no es una respuesta al presente, generalmente es porque nuestros pensamientos están en el pasado frente a una situación que para nosotros pudo haber sido traumática o pudo haber sido incluso difícil de llevar, no necesariamente traumática, o puede estar también en el futuro, que es frente a eso que podría estar pasando, que puede ser muy malo. Entonces esto que puede pasar puede generarme de pronto un daño, amenaza, y por eso es que mi cuerpo, en el cerebro se activa una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es esa parte que se activa cuando estamos en peligro, ¿cierto? Entonces la amígdala le envía esa señal al cuerpo y le dice, listo, estamos en peligro, pilas, alarma. Entonces esa alarmita se enciende y nosotros empezamos a tensarnos mucho en nuestro cuello, en nuestra espalda, nuestra mandíbula, empezamos también con mucha taquicardia, el ritmo cardíaco se acelera, como si nuestro cuerpo tuviera que prepararse para huir, ¿cierto? Entonces básicamente es así como se convierte en una patología. Yo quiero entender por qué el cuerpo, en verdad, o sea, lidia con esto de maneras diferentes, porque hay personas en las que con temas de ansiedad, por ejemplo, duermen mucho más de lo normal, otras que no duermen en lo absoluto, unas personas que paran de comer en lo absoluto, pues sí se descuidan, otras que se refugian más en la comida, personas que, por ejemplo, no se pueden concentrar, o otras que, lo que tú dices, huyen de esas situaciones a través de yendo a hacer cosas mucho más distintas, porque el cuerpo reacciona diferente a estas cosas dependiendo de la persona. Bueno, primero desde la individualidad de cada persona, pues tenemos esos recursos o esas más bien conductas aprendidas desde muy pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para una persona que mejor que en estados de ansiedad duerme mucho, son personas que tienden a desconectarse mucho de la realidad, ¿cierto? Pero personas, por ejemplo, que por lo contrario les da mucho insomnio, son personas que se fusionan tanto con eso que están pensando que en lugar de desconectarse de la realidad, ellos prefieren tratar de solucionar. El asunto es que ese tratar de solucionar es muy mental, entonces todo es muy acá, muy en los pensamientos, ¿cierto? Y pues evidentemente en ese bucle de pensamientos catastróficos o negativos, pues no vas a solucionar nada, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con esa forma como desde pequeños aprendimos cada quien a protegernos a nuestra manera. Si tú te proteges durmiendo, escapando de la realidad, a mí me puede costar un poquito más dormir. Hay personas que por su ansiedad les da muchas ganas de comer, hay personas que no, hay personas que esa relación con la comida lo que hacen es como alejarse de eso, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con eso que aprendimos y con eso que nos ha venido funcionando, ¿cierto? El cerebro lo que hace es que se relaciona con eso que es conocido, no importa si es sano o si es insano, se relaciona porque ya lo conozco y porque en algún momento me funcionó.
Otra cosa es que no esté funcionando bien, ¿cierto? Otra cosa es que, listo, tú estás durmiendo mucho para desconectarte de estos síntomas ansiosos, pero eso también te está trayendo una evitación. Claro. Y esa evitación a la larga pues va a generar una acumulación de tensión que después va a salir de manera muy desproporcionada, como si fuera un volcán en erupción. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando nos da un ataque de pánico? Que generalmente pues uno no entiende, uno cree que se está volviendo uno loco, uno cree que se va a morir, pero esto es lo que pasa, el cuerpo empieza a decir, listo, si no me has puesto atención en estos momentos, yo tengo que hacer, yo de alguna manera tengo que liberar esa tensión, y ahí es cuando salen todos estos síntomas de un ataque de pánico. No, súper interesante como todo se remite, por ejemplo, a nuestra, pues cómo nos criamos, qué era nuestro refugio y todo eso, y es súper interesante, y más mirándolo porque al final de cuentas nosotros somos un producto de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos entendido, todo lo que hemos experimentado. Por ejemplo, uno nunca piensa que la palabra cámara se llama cámara, uno simplemente le dijeron y uno no hace esas preguntas. Entonces, una pregunta muy importante para ti, que es algo que, por ejemplo, a mí me explota la cabeza vulgarmente decir, porque una estadística que la busqué acá, que es que un ser humano promedio tiene alrededor de 50 y 70 mil pensamientos al día, y el 75-80% de ellos son negativos. ¿Por qué nosotros? Porque estamos entre esos pensamientos tú y yo, y yo soy una persona que yo me trato de visualizar todo el día teniendo éxito, y trato de reprogramar mi cabeza, pues por ejemplo, como le decía un man que se llama Joe Dispenza, muchas personas, pero ¿por qué nosotros tendemos a dejar nuestra mente en piloto automático? Porque muchos de esos pensamientos, no tengo las estadísticas, son inconscientes. ¿Por qué son ellos negativos? O sea, ¿qué puede ser esa hipótesis? Porque una verdad absoluta no la hay, pero ¿qué puede ser esa hipótesis que tú dices, la razón por la cual todos somos así puede ser esta? Bueno, mi hipótesis es que nuestro cerebro siempre intenta protegernos, y entonces como siempre intenta protegernos, él se anticipa. De hecho hay estudios que lo han dicho, no solamente es mi hipótesis, sino pues que también lo he ido aprendiendo, pero entonces nuestro cerebro tiene la función de protegernos, y como tiene la función de protegernos, él tiende a anticiparse. Y para ese anticiparse, pues tiene que crear escenarios muy malos, muy catastróficos, para que cuando esa situación pase, pues esté preparado para ese tipo de situaciones. Hay algo aquí, Santiago, que tú mencionas, como que tratamos, generalmente los seres humanos tratamos, bueno, en ese no engancharnos en pensamientos negativos, tratamos de visualizarnos de una manera muy positiva, de trabajar en esos pensamientos negativos, y yo creo que aquí el asunto sería, Santiago, en tratar de cambiar en ver esos pensamientos como no pensamientos positivos ni pensamientos negativos, sino al fin y al cabo pensamientos. Y como sus pensamientos, pues como lo dije antes, también tiene su propia función. Entonces a veces en ese afán de nosotros nos han vendido mucho y nos han romantizado mucho pensar positivamente, y a veces es muy complejo. Porque llegan, por ejemplo, a la consulta diciendo personas, es que yo quiero dejar de pensar negativamente, ¿cómo hago? Deme una fórmula. Y llegan también queriendo una fórmula mágica, y la verdad es que no la hay, ¿cierto? Yo siempre, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Si yo te digo en estos momentos que no pienses en una jirafa y que dejes de pensar en una jirafa, porque no puedes pensar en una jirafa, porque es malo pensar en una jirafa, entre más repito jirafa, pues tú vas a pensar en una jirafa. Y eso pasa cuando estamos pensando muy mal y estamos teniendo pensamientos muy malos, entonces nos cuestionamos y a veces nos culpamos, pero esos pensamientos negativos, ¿por qué? ¿Cómo me los saco? A veces no es dejar de pensar negativo, porque pues esos pensamientos van a estar ahí. A veces es como que diferenciar en qué pensamientos me sirven y qué pensamientos no me sirven, y visualizarnos como si estuviéramos parados en una montaña, ¿cierto? Metafóricamente hablando puede ser así, que eso en psicología se llama difusión cognitiva, no fusionarnos, sino engancharnos con eso que estamos pensando. Entonces vamos a visualizarnos como en una montaña, y vamos a ver pasar muchos carros, ¿cierto? Carros de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes marcas. Estamos viendo pues pasar en ese caminito muchos carros. Esos caminitos representan nuestros pensamientos, y hay unos pensamientos buenos y malos, unos pensamientos que nos sirven y otros que no, y por eso son carros de diferentes colores.
Tú puedes observar esos carros, pero no te subas a ninguno, no te tienes que subir a uno o eliges a cuál subirte. Porque a veces esos pensamientos negativos como es que no soy suficiente, es que me va a ir súper mal en este proyecto, ¿qué pasa? Que como estamos viendo ese carro pasar, nos enganchamos tanto con ese carro que está pasando y nos subimos ahí. El asunto es que no estamos manejando nosotros, nos está manejando ese pensamiento. Entonces nosotros, contrario a lo que la gente cree, porque nos han vendido también la idea de que nosotros somos lo que pensamos y a veces no somos lo que pensamos. A veces nosotros no tenemos el control de eso que pensamos, pero sí podemos controlar qué hacemos con eso que pensamos. Entonces ahí podría estar el cambio, no en de pronto luchar o forzarnos a pensar positivamente, porque sería muy desgastante, además un poco difícil, sino en qué voy a hacer con esto que estoy pensando. Entonces, si estoy pensando que no soy suficiente, y una herramienta también que funciona mucho, listo, ¿yo qué pruebas tengo de que no soy suficiente? ¿Es esto real lo que yo estoy pensando o solamente es mi mente haciendo travesuras, cierto? ¿Qué pruebas tengo de que no soy suficiente? ¿Y qué pruebas tengo de que sí soy suficiente? ¿Cómo desafiar eso que pensamos? Que a veces nos cuesta mucho. Nosotros generalmente nos enganchamos con eso que estamos pensando y no lo desafiamos. Entonces la invitación aquí es como a que desafiemos eso. Y eso también nos ayuda a no engancharnos con nuestros pensamientos y a que esos niveles de ansiedad pues bajen un poquito o no se disparen. No, sí, súper de acuerdo contigo. Es que al final del día, por ejemplo, yo lo he experimentado a lo largo de mi vida y me gusta mucho la metáfora, al final pues no controlamos los 50, 70 mil pensamientos, eso es un número bárbaro de todo lo que pasa por nuestra cabeza, pero el verlo como un vehículo en movimiento, que al final pues tú te montas en él, pero también tienes la decisión de bajarte, de cuando te quieras bajar del carro, del vehículo, que sea, es súper bacano, porque yo lo he aplicado en mi vida y considero que pues consejo personal, no como reitero psicólogo clínico como tú, pero alguien pues como todos pues que ha atravesado cosas, que a mí lo que me ha servido es eso, o sea, es como, por ejemplo, la fórmula secreta que tú dices, en mi experiencia ha sido, es muy dura, pero es reprogramarse, es lo que tú dices, es ser muy consciente de todos los pensamientos y amarrarse a los positivos, más que todo en los momentos de ansiedad. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho como para despegarse, pues para lo que tú dices, por ejemplo, de lo de pensar en cosas que pueda ver, cosas que no pueda sentir, cosas que pueda sentir, saborear, esas cosas. Sí, y por ejemplo, ya que estamos hablando de la ansiedad, por ejemplo, he visto que a mí me ha servido, ¿qué técnicas, estrategias efectivas podría usar alguien para calmar esa ansiedad que puedas dar tú? No solamente esos episodios de pánico, pero de la ansiedad general, como, ay, hoy me levanté y me siento como ansioso, hoy me levanté y ese tipo de cosas. Sí, aquí es muy importante lo que dice Santiago, porque antes de esperar esos picos de ansiedad tan altos, pues nosotros tenemos que empezar a trabajar antes de estar tan arriba. Y la idea es no llegar arriba, ¿cierto? Porque cuando la ansiedad empieza como un globito inflándose, muy lentamente, muy lentamente. Entonces la idea es que cuando detectemos que ese globito se está empezando a inflar, pues como les decía antes, bajemos a nuestro cuerpo, conectemos con nuestros sentidos. La respiración consciente nos ayuda a conectar con el aquí y en el ahora y a no estar metidos en nuestros pensamientos, ni en lo que podría pasar, ni en lo que ya pasa. La escritura emocional también nos ayuda mucho, porque cuando vaciamos y cuando ponemos en otro lado eso que estamos pensando, pues lo que hacemos es que eso que estamos pensando a veces en nuestra mente puede ser muy catastrófico y puede ser muy enredado, pero cuando vamos hablándolo, cuando lo hablamos con alguien que puede ser nuestra red de apoyo, cuando lo escribimos, pues le damos otra forma y cambiamos como que esa dimensión que le estamos dando a la situación. No sé si a ti te ha pasado que en tu cabeza puede parecer un problema muy grande, pero cuando lo hablas con alguien ni siquiera esperas a que la otra persona te dé una solución, porque esa es otra cosa, no queremos soluciones, claro. Pero a veces ese solo hecho de hablarlo pues ya como que te organiza un poco tus ideas y ves que de pronto el problema no es de esa dimensión que tú lo estás viendo, no es tan grande como parece o como tu mente te lo ha hecho creer. Sí, sí, no, súper interesante. Entonces, por ejemplo, con esas estrategias efectivas, por ejemplo, el globo inflándose, que uno tiene que ir entendiendo y todo esto, ¿cómo puede uno
ya no como una persona que, por ejemplo, sufre de ansiedad, por ejemplo, no solamente los ataques de pánico, pero una persona que es, por ejemplo, diferente, por ejemplo, yo con mi pareja, o yo con mi mejor amigo, o yo con mi madre, alguien que por ejemplo, sufra de ansiedad, de estar todo el tiempo un poco más defensivo de lo que tú dices, ¿cómo puede uno ayudar a una persona? O por ejemplo, hay veces muchas, de la forma más básica y muchas veces escuchando a las personas y preguntándole cómo están, pero ¿cómo puedo ayudar yo a ese amigo, a esa novia, a esa mamá o a ese hermano que sufre o que está atravesando un momento de ansiedad, no solamente pánico, pero en un momento de su vida? Ujú. Listo. Para ayudar a alguien que está atravesando un momento de ansiedad, pues lo primero es acompañar, ¿cierto? Lo primero es brindar esos espacios donde yo pueda escucharte, donde tú puedas hablar de eso que estás sintiendo. Ponerle nombre también puede disminuir esos niveles de ansiedad, porque a veces no sabemos qué es lo que nos está pasando y solemos pensar que estamos rotos, que estamos locos, que estamos perdiendo la cabeza. Entonces ponerle nombre a eso e informarnos no solamente nos ayuda pues como para tener un poquito de contexto de qué es la ansiedad, sino también para saber acompañar y empatizar con el otro. En este sentido, aquí es importante no tratar de darle soluciones, porque a veces también socialmente nos ha costado un poquito ver que, por ejemplo, tú estás triste, entonces yo me incomodo con tu tristeza y me cuesta verte triste y lo que quiero es quitarte esa tristeza. Claro. Y eso mismo pasa con la ansiedad, como te veo ansioso, como te veo un poco activado, entonces yo quiero quitártela. Entonces lo primero es eso, no tratar de quitarle eso que el otro está sintiendo, sino acompañar, que también es algo muy complejo porque no es sencillo ver a alguien que tú quieres de pronto en un estado de ansiedad, pero acompañar es la mejor fórmula o la mejor técnica que tú puedes hacer para ayudar a una persona que está sufriendo de ansiedad. El tema de no asumir lo que el otro necesita, porque a veces en ese afán de quitarle ese malestar asumimos, listo, él necesita esto. Por eso es tan importante estar informados respecto a la ansiedad, recordarle a esa persona qué le funciona a él para regularse. Por eso es importante que cuando tú estés ayudando a alguien con ansiedad lo conozcas bien, tengas buena cercanía. Y si no lo conoces bien, pues listo. Recuerda qué es lo que a ti te hace bien para llegar a un estado de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú necesitas en estos momentos? Y que si lo que necesitas es respirar, vamos a respirarlo juntos, vamos a hacer este ejercicio juntos. Recuerda las técnicas que hemos aprendido, ese tipo de cosas pueden ayudar muchísimo. ¿Qué no ayuda definitivamente? Decirle a alguien de pronto frases de invalidación como no es para tanto, estás exagerando, no está pasando nada, no, el asunto es que sí está pasando algo y está pasando algo, es que tu cuerpo está sintiendo ansiedad y es que tú necesitas atender esa emoción, ¿cierto? ¿Y cómo la atiendo? Listo, está bien, esto que estoy sintiendo, entendiendo primero lo que está pasando, entonces esto que estoy sintiendo es ansiedad, ¿cierto? Es muy molesto, es muy maluco lo que estoy sintiendo, pero me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí conmigo, eso pues como en ese diálogo interno, ¿cierto? Y eso también sirve como para acompañar al otro, me voy a quedar aquí contigo, tú no estás solo, tú no te estás volviendo loco, lo que está pasando es completamente normal, tu cuerpo está actuando de una manera muy intensa frente a alguna situación, ¿cierto? Entonces eso hay que dejarlo sacar, dejarlo fluir. Entonces básicamente eso es lo que no debemos hacer. De pronto forzar el contacto físico con una persona que está sintiendo ansiedad tampoco es Claro. algo que debamos hacer, ¿cierto? Necesita su espacio. A veces buscar un lugar seguro, un lugar que para esa persona pueda ser tranquila, también puede ayudar. Y a veces ese lugar no necesariamente tiene que ser físico, sino un lugar emocional. Esta empatía que yo estoy sintiendo por ti, te estoy acompañando frente a eso que te estás sintiendo, no te estoy invalidando y bueno, recordándote que no estás solo, que no tienes que transitar por esto solo, porque también es algo que hay que hacer, acompañar a la persona a transitar, no tanto como quitarla de ese malestar, sino que transite. Porque si le dices a una persona con ansiedad que se calme, y que suele pasar mucho, no, cálmese, respire, cálmese, eso no va, pues eso no funciona, claro. Eso va a detonar más a la persona, va a hacerla sentir más que está fuera de sí, que está descontrolada, ¿cierto? Entonces básicamente es eso. No, sí, es lo que tú dices, a uno le dicen cálmese y es como
Si pudiera, o como cuando uno le pierde el celular, ¿dónde lo dejaste? Sí, No, pues si supiera. Claro. Em, yo quiero tocar un tema que, por ejemplo, últimamente, pues en los últimos, no sé, un par de años lo he escuchado más, pero ya saliéndose un poco de todo como macro, en el hombre y la mujer. Pues personalmente considero que en la sociedad actual en la que vivimos, casi que sin importar el país, el hombre tiene demasiada presión, es lo que tú dices, y se le ha dicho, tienes que hacer ese tipo de cosas. La mujer últimamente ya es igual de berraca del hombre, donde ya los dos son una competitividad muy grande en un mundo laboral y todo. ¿Cómo se convierte esto de la presión que tiene el hombre de que siempre ha sido un proveedor en la cultura colombiana, y ya la mujer que entra en un rol también de que también ellas se convirtieron en proveer? ¿Cómo es eso, presión de sociedad frente a lo que las personas atraviesan? Me estás diciendo como que cómo influye O sea, la sociedad en esa presión del hombre, en esa presión especialmente. del hombre y también en la mujer, teniendo roles muy diferentes, teniendo Ujú. el hombre que ser el protector, porque es que la verdad es que el hombre, considero yo, pues que no es un pensamiento tan tradicional, sino es un hombre de que somos genéticamente y pues más fuertes, más grandes, más tal, y por ejemplo la mujer tiene una parte emocional, por ejemplo, de crianza, de amor. Desde mi punto de vista, la mujer tiene el trabajo más difícil del mundo, ¿cuál es ser mamá? O sea, la responsabilidad de crear uno un buen hombre, uno una buena mujer, ¿sí me entiendes? Entonces, teniendo en cuenta esta presión, por ejemplo, que ya tienen los dos de por sí en un tema familiar, el hombre y la mujer hablando de ellos diferente, ¿cómo luego se relacionan la presión que tienen ellos también ya en un mundo laboral? Bueno, lo primero es hablar eso que tú mencionas frente a que el hombre, pues como que la figura del hombre es de autoridad, de protección, de fortaleza, ¿cierto? Entonces son esos hombres, pues generalmente la sociedad nos ha enseñado que los hombres tienen que ser eso, tienen que ser fuertes, ¿cierto? Y esto también influye mucho en los temas de ansiedad, ahora que lo estamos mencionando, pues si lo relacionamos en esa presión de que tú tienes que ser fuerte y de que tú no puedes de pronto mostrarte vulnerable, que a veces si lloras o te sientes triste o te sientes muy apagado, pues estás siendo de alguna forma vulnerable socialmente, pues puede ser eso, o no estás cumpliendo con ese rol que te corresponde socialmente, pues también puede generar una presión muy grande en las figuras masculinas, porque obviamente esa misma presión y ese tanto acumular y ese no poder expresar en mis sentimientos como un sinónimo de vulnerabilidad, pues a la larga eso va a pagar factura, ¿cierto? Eso va a cobrar factura. Entonces, esto pues básicamente es lo primero. Lo segundo es que en ese rol que tiene la mujer también como cuidadora, esa misma presión y ese mismo rol que tiene como cuidadora puede sobrecargarla mucho. Entonces pasa mucho Claro. en consulta también que las mujeres se quieren ver como unas super mamás o como unas super heroínas, y eso a la larga también paga factura, también cobra factura, ¿cierto? Porque en esa misma presión ellas están acumulando muchísimo y están intentando ser también cumplir como con ese rol de ser super mamá, de ser super complaciente, de poder trabajar además, porque en ese cuidado de la familia no solamente es que ya solamente soy mamá, sino que ya también soy amiga, ya también tengo que ejercer pues como en lo que trabaje, entonces tengo que hacer un sinfín de cosas que a la larga me va cargando demasiado a mí como mujer, ¿cierto? Pues a todas las mujeres desde su papel y desde su rol que tienen en su familia, ¿cierto? Porque hay unas que pueden ser más cuidadoras o menos cuidadoras que otras, pero generalmente esto puede cobrar factura, y a nivel laboral esto puede también influir muy negativamente si no sabemos equilibrar esas balanzas y si no sabemos equilibrar todas esas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los hombres, en ese rol de ser súper fuertes, pues si no equilibran, de pronto, porque se habla también mucho de la energía masculina, ¿cierto? Entonces, si de pronto yo soy una mujer autosuficiente, que trabajo mucho, o que de pronto me cuesta más un poquito tener ese rol de cuidadora o de dejarme cuidar, pues
se supone que tendría una energía masculina muy alta, ¿cierto? Y yo creo que eso también es más que todo temas sociales, pues temas y también presiones y exigencias que nos ha impuesto la sociedad. A veces ese tema de tener energía masculina o femenina pues no tiene mucho que, no sé, o bueno, desde mi percepción, no creo que tenga mucho que ver con eso de que tanto soy como mujer o que tanto hago como hombre o qué tanto dejo de hacer. No sé si soy clara en ese caso. Entonces, yo creo que sí influye bastante ese rol que tiene cada uno socialmente en cómo también nos hacemos ver y cómo nos comportamos frente a ese rol laboral y frente a las situaciones de trabajo, ¿cierto? A lo mejor yo soy muy conservador, pero pues al final nosotros venimos de hace miles de años donde literalmente corríamos de leones y nos protegíamos y teníamos ciertas cosas y por ejemplo la Biblia también lo dice de esos roles. Entonces es una unión muy bonita que finalmente cuesta mucho buscar esa persona, esa conexión para poder ser plenamente eficaces o que de verdad uno trabaje como una pieza. Y ya transicionando, por ejemplo, volviendo a esa ansiedad, por ejemplo, esos problemas, ¿en qué momento la persona, por ejemplo, debe de sentir eso de buscar ayuda, necesito a alguien o esa ayuda profesional? ¿Qué momento una persona sabe ese es el momento? Porque hay personas que, por ejemplo, no sé, o sea, son jóvenes y perdieron un examen, entonces ya, ay no, tengo ansiedad, es que necesito la ayuda. O hay personas que, por ejemplo, como lo que tú dices, o sea, llevan en un proceso muy largo de todas esas cosas, pero tienen en su mente, tengo que ser fuerte, entonces no, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Cómo estar, en qué momento saber uno que uno mire para dentro de una introspección y diga, listo, este es el momento de buscar ayuda, que no está mal, o sea, es literalmente buscar a alguien con quien hablar, que le dé tips para no sentirse uno mal, o sea, es literalmente la mejor ayuda que uno puede tener. Luego, pues no, la idea aquí no es patologizar todo, ¿cierto? Claro. Entonces no tenemos que patologizar esa sensación de sentirme nervioso o asustado frente a un examen o frente a una situación que de verdad demanda mucho mi atención, ¿cierto? Esto pues son sensaciones y emociones que deberían aparecer y que son normales que aparezcan también ante este tipo de situaciones. Pero cuando debemos buscar ayuda, cuando esos síntomas son muy constantes, cuando tienden a intensificarse más y cada vez son mucho más fuertes, cuando están también influyendo en muchas áreas de nuestra vida, en muchas relaciones importantes, con las personas que queremos, con las personas más significativas, porque ahí también suele verse mucho esos síntomas ansiosos. Entonces, lo primero también es que además de no patologizar, pues no esperar a que estemos muy mal para buscar ayuda, porque a veces pues también lo que se cree es que podemos buscar ayuda psicológica cuando ya estamos muy mal o muy detonados, como si buscar ayuda, como si ir al psicólogo fuera un sinónimo de que estoy roto, de que estoy muy quebrado, de que ya no puedo más, ¿cierto? Entonces lo primero es no esperar a que esos niveles de ansiedad estén súper altos, pero sí buscar ayuda cuando eso esté interfiriendo en varias áreas de nuestra vida, ¿cierto? Cuando ya sientan que no estoy pudiendo con estos síntomas, no esperar obviamente a eso, pero cuando sienta que esos síntomas están apareciendo de manera muy constante, de manera muy reiterada y generalmente cuando en ese proceso de introspección que tú mencionas, yo estoy detectando que me estoy sobreactivando y que este peligro no es real. Entonces, no, realmente no tendría por qué estar así, ¿cierto? En situaciones normales no tendría por qué mi cuerpo estar reaccionando como si estuviera luchando, protegiéndose de algo. Entonces, básicamente, en esos momentos es cuando hay que buscar ayuda. Como un estilo de reflexión, yo quiero que tú ya des una reflexión a las personas bajo ya lo que tú sientas pertinente y necesario como para juntar toda la información y dar un mensaje final que le dirías a las personas frente a lo que atraviesan, a lo que tú creas que es algo que todo el mundo tiene que escuchar. Lo primero es que no estás solo, pues tú no tienes que atravesar por estos momentos tú solo. Lo segundo es que no te estás volviendo loco, que no estás perdiendo la cabeza y que si tú estás sintiendo este tipo de síntomas, no eres la única persona que lo está sintiendo, pues pueden haber muchas personas más atravesando por este tipo de cosas, no eres el primero.
tienes derecho a buscar ayuda, no tienes que poder con esto tú solo y pues no eres débil o no tienes un defecto, no estás dañado porque estés sintiendo estos síntomas ansiosos. Simplemente lo que está pasando es que tu cuerpo está reaccionando de una manera muy exagerada que para ti puede ser muy incómoda, pero pues a eso hay que prestarle atención, tienes que prestarle atención a ese tipo de síntomas, escucharlos, porque tu cuerpo de alguna manera está tratando de darte un mensaje. Entonces, a buscar ayuda si es necesario, a informarte mucho sobre este tipo de síntomas, porque la realidad es que sí hay soluciones, sí hay herramientas, sí hay tratamiento y sí puedes encontrar calma. No, Ana, muchas gracias por esa reflexión. Pues desde mi parte personal, cuando yo jugaba, por ejemplo, jugaba fútbol en Europa, pues sufría de eso sin saberlo. O sea, muchas veces es una de las razones principales por las cuales hacemos esto, es porque no nos cabe la menor duda de que nosotros, ayudando a mucha gente con sus hojas de vida y con sus videos a conseguir ese empleo, tienen cosas a nivel personal y a nivel profesional que los llevan a sentir esa ansiedad y a lo mejor nunca se han preguntado qué es eso. A lo mejor es el conocimiento de decir, ve, hombre, eso es trabajar, eso es el oficio, eso es camellar, como le dicen, o de cualquier otra forma. Y a nivel pues, personal, por ejemplo, me pasaba que me dormía a las 3 de la mañana, me levantaba a las 7, entrenaba y luego dormía 4 horas a las 2 de la tarde. Entonces mi horario pues era medio pues si uno no llega a operar a su 100%, por ejemplo a mí me ayudaba mucho entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, pero pues por ejemplo llegó un punto donde mi cuerpo ya no lograba, pues que me lesionaba obviamente pues muscularmente todo el día porque mi cuerpo no recuperaba. Entonces, pues la reflexión, por ejemplo, con la que nos quedamos es, la idea es que todos entiendan que esto es conocimiento, es para informarse y que si necesitan ayuda, pues no están solos, pues les garantizo que todos en esta habitación, que somos 5, lo hemos atravesado todo el día en nuestros caminos súper diferentes. Entonces, Ana, muchas gracias. Gracias a ti, Santiago.